Somos Colombia, y senadores se echaron para atrás con la votación a la moción de censura del exministro Botero. En el día de ayer, los votos no alcanzaron para censurar al exministro ni para salvarlo. No hubo quórum. Un acuerdo político entre liberales Cambio Radical y el partido de la U sembró incertidumbre. Algunos senadores los acusaron de haber hecho un trato con el gobierno. En esta lista podemos ver los senadores que asistieron al Congreso en pleno o que estaban en el recinto el día de ayer, miércoles 13 de noviembre. De los 108 senadores, solo estuvieron presentes 53 al momento de votar, y se necesitaba mayoría calificada, es decir, 55, el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la corporación que lo propuso. Sin embargo, la votación obtuvo 49 votos por el sí y 4 por el no. En las siguientes imágenes les comparto el registro de la votación. En rojo podemos observar quienes votaron negativamente a la moción de censura. En verde vemos quienes votaron a favor de la moción de censura. En blanco ausentes y quienes se salieron del recinto para no votar. El presidente del Senado, Lidio García, pidió cerrar el registro y declarar que no hubo una decisión. Según el senador Roy Barreras, se volvería a realizar la votación en la próxima plenaria programada para el lunes. Con el aplazamiento, las posibilidades de que prospere la moción disminuyen considerablemente. Incluso puede que no se vuelva a votar. Además, el presidente del Senado aseguró que el día de ayer, miércoles 13 de noviembre, se vencía el tiempo para votar tal moción de censura. Al final, la votación se llevó a cabo y dejó un sabor agridulce. El ausentismo fue la clave en esta derrota. Todos los senadores presentes tenían que votar en contra o a favor, no podían abstenerse. Por lo tanto, retirarse era la mejor forma de evitar que el voto a favor o en contra quedara registrado. Este resultado fue más favorable para el gobierno. Después de tener 67 votos en contra de la moción de censura la semana pasada, esta semana logró reducirlos a 49. A continuación les comparto parte de la plenaria. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Alrededor del tema que nos convoca aquí, pues yo la verdad disiento de Roy ahora. Yo firmé la moción de censura e intervine en el debate, incluso después de él. Pero disiento en qué sentido, en que no es cierto que al no votar, entonces ya se presione, al contrario, el cambio de una política. Yo estoy convencido, a mí el señor Botero pues ni me va ni me viene, no lo conozco personalmente, sus errores pues se han marcado aquí públicamente, él mismo los ha marcado, pero a mí lo que me interesa es cambiar la política de seguridad porque considero que ha fracasado. Si este Congreso no vota, pues el presidente hasta podría restituir al ministro Botero. ¿Quién se lo impide? Un poco la gracia, el poder del Congreso, por virtud de la Constitución del 91, es precisamente impedirle al presidente el nombre de una persona, no tanto por la persona, sino por la política que el Congreso desea en una mayoría que cambie en un sentido positivo. Yo no tengo ninguna enemistad con el señor Botero. El señor Botero una vez me censuró en un debate presidencial cuando era el director de la Federación de Comerciantes y no me permitió, al único candidato presidencial que no le permitió participar. Pero eso no es óbice entonces para que yo aquí venga en una actitud de venganza simplemente a dañarlo como persona. A mí lo que me interesa es que la política cambie. Ahora, si el Congreso aquí cambió de opinión tal como estaba hace una semana y entonces decide votar negativamente la moción de censura, pues obviamente es un permiso para el doctor Duque, no solamente para insistir en una política que fracasa una y otra vez, sino para que incluso pudiera restituir al ministro de Defensa. Pero a mí me parece que hay que votar, entonces yo lo que solicito es que se vote. Yo quiero votar, yo soy proponente de la moción y como tal, pues les pido al presidente que se ejecute lo que la ley ordena. Y es que una vez ya agotado el debate... Senador Benedetti. Yo le explicaría más y de otra forma simple, senador Robledo. Se echaron para atrás los que promovieron la moción de censura.
¿Por qué? No tengo que decirlo yo. Creo que cualquiera puede hacer una disquisición, una fantasía mental, un sueño de por qué hoy se está echando para atrás con la moción de censura. Porque la moción de censura nunca fue planteada solamente para hacer votar al ministro Botero, que tenía todos sus desaciertos, que tenía todos sus errores y todas sus equivocaciones conocidas por toda Colombia. Sino que cuando se presentó la moción de censura, el ministro no estaba caído. El ministro no se cae por la moción de censura, ni porque las fuerzas políticas aquí lo decidieron, sino que para en esas semanas donde se iba a votar la moción de censura, salió el informe de Semana sobre de cómo una persona que habían asesinado y mostraban un chat de cómo habían hecho algo macabro. Entonces, ese señor lo asesinaron de forma macabra, pero antes el señor ministro había dicho que había sido bajo un forcejeo. Aquí el misma persona que hizo la moción de censura cogió y demostró cómo habían asesinado a unos niños, unos menores de edad. Las cosas venían sonando mal desde que hubo una directiva de un alto mando militar para descontar días y otra vez revivir los falsos positivos. Las cosas venían muy mal desde que el presidente lo hicieron cometer un error en la ONU. Y hoy me cuentan, no de muy buena fuente, pero puede que sea una buena fuente, que los militares están molestos porque nadie está asumiendo realmente el costo que ellos están tomando. Pero para volver al punto aquí, lo que usted preguntó, doctor Robledo, por eso fue que se desarrolló la moción de censura. No para hablar de un solo ministro apellido Botero. Era porque lo que creíamos o lo que creemos de que la política de seguridad tiene sus equivocaciones, las hay. Yo no estoy hablando que el presidente tenga una política de Estado ni un mandato desde Palacio para eso, pero esos errores que acabo de denunciar existen en nuestro país. Existen en la guerra, existen en el conflicto armado, existen en la cúpula militar, y para eso es la moción de censura. Y no para que nos vengan a leer, doctor Roy, como usted leyó a lo último, una especie que el doctor Villalba y muchos liberales nos mirábamos la cara de qué estaba hablando usted, por eso le estaban preguntando de qué constaba la moción de censura. Porque parecía más bien una especie de un pacto entre el partidos y el gobierno nacional. Si es así, me parecería bueno, pero yo, de lo que yo sé, en el partido de la U, a nosotros nos han consultado, señores senadores, nos han consultado lo que se acaba de hablar de hoy. Entonces quiero que me acompañe con las manos de que nadie nos ha consultado absolutamente nada de lo que está pasando hoy. Porque a nosotros nos ha mostrado esto como si fuera una especie de una agenda de un pacto nacional que no existe. Y si miro por acá y hay desconcierto, y miro por allá, también hay mucho desconcierto. La moción de censura se había hecho, era porque había una política de seguridad, una política fracasada, con una cantidad de cosas horrorosas y macabras que se estaban dando. Que no se le puede echar la culpa a las fuerzas militares, pero para eso la moción de censura, para mandarle un mensaje duro al gobierno, para que el nuevo ministro de Defensa sea capaz de tomar nota de esto. No porque renunciaba a Botero o no renunciara a Botero, porque aquí varios de ustedes han hecho debates de lo que yo he venido diciendo. Y ahora la moción de censura, bien o mal diseñada por el doctor Eduardo Enríquez Maya, que yo tuve el honor de ser coordinador ponente de su proyecto, se dice y se dijo, y antes también se ha hecho, creo en el 2007, de que si renunciaba el ministro se hacía, porque le repito, no es para hablar absolutamente nada del señor ministro Botero, es de una política que cuidado y es de Estado, y ese es el mensaje que tiene que mandar el Congreso. La moción de censura se hace cuando se vota, cuando se pronuncia el Congreso, y dice, y repito, la Constitución no obsta, o sea que no es obstáculo que el señor ha renunciado para que se haga. Así que hoy nosotros estamos dilapidando de pronto la única oportunidad en 2 décadas de que el Congreso se pronunciara. ¿Están preocupados de allá y de acá de qué va a pasar el 21 de noviembre? Pónganos en la lista de lo que va a protestar la gente en Colombia el 21 de noviembre. Pónganos en la lista después de este día de hoy. Pónganos en la lista hoy, a partir de hoy, de que el Congreso le ha fallado a muchas personas que creyeron la moción de censura. Por todos lados se respiraba un poquito de dignidad y respeto de la ciudadanía en favor del Congreso por lo que estaba pasando. Así que la autonomía de nosotros, de la que se habló tanto en los últimos 10 días, se perdió esta madrugada, hoy muy temprano, porque el Congreso, que tiene una moción de censura lista para votar, y repito, no se acaba hasta que se haya votado,
resulta que hoy el Congreso dice que no hay que votarla por una cantidad de ideales y de cosas que parecen más ficticias y postizas que otra cosa. Senadora Angélica Lozano, por favor. Mil gracias, señor presidente y colegas. Celebro el acto legislativo que proponen los partidos. Bienvenido. Se radica en secretaría, se le asigna ponente y en comisión primera lo discutimos. Es exótico, apreciado Roy, que hoy se vote la proposición de priorización de un proyecto que se va a preparar. No mezclemos, bienvenido, te apoyo el proyecto. No se radica hoy acá, no engañemos a la gente, no engañemos a los ciudadanos. El debate de moción de censura es un debate de Estado sobre las políticas de seguridad. Lo que merecemos como colombianos es que el gobierno haga los ajustes, elimine los incentivos perversos. Pero no engañemos a la gente, votemos la proposición, eso se radica en secretaría. Ningún proyecto de acto legislativo se vota aquí una priorización. Respetico a los ciudadanos y a nosotros. La oposición de Colombia está lista aquí para votar hoy la moción de censura. No estamos divididos ni en conversaciones paralelas. Y aquí no se trata de trofeos de casa, es la Constitución que prevé la votación. Pero no nos digamos mentiras. Los partidos mayoritarios, Cambio Radical y Liberal, no están compactos ni completos para la moción, están divididos. Entonces no votemos porque nos cuentan y se dan cuenta que no tenemos los votos. Votemos para que Colombia y los ciudadanos sepan qué dice Cambio Radical, Liberal, Verde, Polo, FARC, Conservador. Pero dejemos aquí de jugar con la política, hagamos política seria, no politiquería barata. No asustemos diciendo vamos a votar y a la hora de la verdad se echan para atrás porque 2 o 3 o 5 o 10 de cada bancada se corrieron y no cumplen. Aquí hay unas posturas reales. Votemos y que el país sepa, sus partidos, los partidos de todo el Congreso, el Senado, cuál es la posición que en realidad tienen. Y el proyecto de reforma constitucional, cuente con que lo hacemos. Se radica en marzo, se tramitan 8 debates y listo. Pero no engañemos, a mí me han dicho, es que si votamos se nos vuelve una derrota. Aquí la única victoria es hacer ajustes y mejora la política de seguridad. La única victoria es que no maten colombianos, que nuestro ejército y la defensa está bien dirigido y no con políticas perversas. Pero entonces no engañemos, votemos, Roy. Y si los partidos se dividieron, pues listo, se dividieron y quedan contaditos con voto nominal. ¿Quién está? ¿Con el Partido Verde? Colombia. Presidente, muchas gracias. Mire, no estamos hablando de cualquier cosa el día de hoy en el Senado. Los hechos por los cuales Alexander López firma la moción de censura contra el ministro Guillermo Botero no se terminan con la renuncia del señor ministro Botero. Es más, los hechos que se descubrieron aquí y que fueron informados y que el señor ministro Botero ocultó en compañía del presidente Iván Duque y los altos mandos militares no son cualquier cosa. Al día de hoy, ni el presidente Iván Duque, ni el renunciado ministro Botero, ni el actual ministro de Defensa, ni nadie le ha dicho a las familias de los niños asesinados por una orden del presidente Iván Duque y el ministro Botero qué pasó, qué ocurrió, por qué esos hechos. Y esta decisión que estamos tomando aquí hoy no es cualquier decisión, porque en un acto de cobardía y de irresponsabilidad, el presidente Iván Duque renuncia al ministro de Botero tratando de contener a la comunidad internacional, a los organismos de derechos humanos y al pueblo colombiano para que su imagen no cayera más. Porque lo que pretendían
con la renuncia del señor ministro Botero era ya terminar un crimen que no se va a terminar con la renuncia del señor ministro Botero. La renuncia del señor ministro Botero no lo exonera de su responsabilidad penal y disciplinaria, ni tampoco exonera al presidente Duque de su responsabilidad, de acuerdo al Estatuto de Roma, artículo 28, responsabilidad de mando. Y en ese sentido, senadores y senadoras, el Senado de la República, que hoy tiene un mandato constitucional, el cual es censurar a un ministro por su mal proceder, por su mal comportamiento y porque además ha tenido una política errada en la conducción del Ministerio de Defensa, no puede un Congreso, en este caso elegido por el pueblo colombiano, pasarse por alto una responsabilidad constitucional que hoy tiene el Senado de la República. La censura a un ministro es la decisión de retirarlo del cargo como tiene que ser. Una renuncia que hoy... 30 segundos para que termine, senador. Una renuncia, señor presidente, que tampoco tapa las ejecuciones extrajudiciales, los falsos positivos que volvieron al país, y que tampoco puede ocultar y tapar el genocidio de los pueblos indígenas que hoy se comete en el departamento del Cauca y en el país. Por ello, debemos votar y que cada senador y senadora asuma la responsabilidad de cómo vota en torno a un ministro que le incumplió el país y un ministro que tiene que ir a responder esa